Nunca imaginé que el fin de mi matrimonio comenzaría con un simple sonido. El clic del teléfono desbloqueándose. Fue tan sutil, tan cotidiano, que si hubiera mirado un segundo después, quizá nunca lo habría visto. Pero lo vi. En la pantalla, el nombre que aparecía no era el mío, era Raúl Taller. Y el mensaje decía: en cuanto él salga, puedes venir. Por un instante pensé que debía de haberlo entendido mal. Cerré los ojos, respiré hondo y los volví a abrir. No me equivocaba. Las palabras estaban ahí, frías, claras, hirientes. No sentí rabia al principio. Lo que sentí fue un vacío, una especie de silencio interior que me heló por dentro, como si el corazón se hubiera detenido para evitar escuchar lo que la mente ya sabía. Clara estaba en la cocina tarareando una canción. El olor del café llenaba la casa. La escuché reír por algo que vio en la televisión, y yo, mientras tanto, sostenía su teléfono con las manos temblorosas. La amaba, Dios sabe cuánto. Llevábamos más de 40 años juntos, y aún me costaba no mirarla con ternura. Habíamos envejecido uno al lado del otro, compartiendo el pan, la rutina, los silencios, pero en ese momento, al verla tan tranquila, comprendí que la mujer que yo conocía ya no estaba. Había alguien nuevo, alguien que mentía con la misma naturalidad con la que respiraba. No le dije nada. Dejé el teléfono exactamente donde lo encontré, sobre la mesa, con la pantalla aún encendida. Me senté en el sillón fingiendo leer el periódico. Cuando ella entró me sonrió como si todo estuviera bien. ¿Quieres más café?, preguntó. Sí, por favor, respondí con la voz más calmada que pude reunir. Y en ese momento supe que el amor no muere de golpe. Se apaga en silencio, mientras uno sonríe para no derrumbarse. Pasé el resto del día como un actor que repite su papel por costumbre. Comí con ella, hablamos del clima, de nuestros nietos, incluso de la cena del fin de semana. Cada palabra era un hilo invisible sosteniendo una mentira compartida. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando su respiración a mi lado. Me preguntaba cuántas veces habría salido cuando yo salía, cuántas veces habría mentido con esa dulzura ensayada. Y lo más triste es que en el fondo no sentía odio, sentía pena, pena por ella, por mí, por los años perdidos entre silencios y rutinas que disfrazamos de amor. A la mañana siguiente, la observé salir al trabajo. Llevaba el mismo abrigo rojo que usaba desde hacía 3 inviernos, el mismo perfume que me gustaba, solo que ahora ese perfume ya no olía a ella, olía a distancia. Esperé a que su coche doblara la esquina y volví a la cocina. Tomé su teléfono, lo miré una última vez. No había nuevos mensajes, pero sí un historial de llamadas. El número de Raúl aparecía una y otra vez, siempre a las mismas horas. Cerré los ojos y sonreí, pero fue una sonrisa amarga. No necesitaba más pruebas. No necesitaba verla con él. Ese día, mientras barría el patio, pensé en todo lo que habíamos vivido. Los viajes, las risas, las discusiones, los silencios. Pensé en la promesa que le hice cuando tenía 25 años. Contigo hasta el final. Y me di cuenta de que el final había llegado, aunque ella aún no lo supiera. Por la tarde me acerqué a mi escritorio. Abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. Escrituras, pólizas, cuentas. Todo seguía en orden. Es curioso cómo uno se aferra al control cuando siente que todo lo demás se desmorona. Esa noche, cuando volvió, fingí que dormía. Escuché cómo se duchaba, cómo dejaba el teléfono en la mesita, cómo se metía en la cama y suspiraba. Quizás también fingía. Yo había pasado una vida entera creyendo que el amor verdadero sobrevivía a todo, a las crisis, al tiempo, al cansancio. Pero nadie te enseña que a veces lo que mata el amor no es el odio, sino la indiferencia. Me giré hacia la ventana. La luna iluminaba parte de la habitación. Pensé en mis hijos, en los nietos, en lo que dirían si supieran, pero decidí callar, no por cobardía, sino por dignidad, porque hay traiciones que se castigan mejor con silencio que con gritos. A la mañana siguiente, antes de que despertara, salí a caminar. El aire estaba frío, pero me hacía bien. Caminé sin rumbo, solo para pensar, y mientras observaba a una pareja de ancianos que se tomaban de la mano en el parque, sentí una punzada en el pecho. No de envidia, sino de melancolía. Yo también había tenido eso una vez. Regresé a casa con la decisión tomada. No confrontaría a Clara, no haría escándalos, no le daría el poder de verme derrotado, solo la dejaría con su culpa.
y con el silencio. Antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos. Esa noche volví a casa con una calma extraña. La vi cocinar, hablarme con ternura fingida, contarme trivialidades. La escuché sin interrumpirla, sabiendo que cada palabra suya era una mentira más que marcaba el fin de algo que, en el fondo, ya había muerto hacía tiempo. Al acostarnos, ella me dio un beso en la mejilla, y por primera vez en 40 años no se lo devolví. Solo la miré en silencio y comprendí que el amor, cuando se traiciona, no necesita testigos, solo un corazón que aprenda a cerrar la puerta. Y yo ya la estaba cerrando. Desde el día que leí aquel mensaje, ya nada volvió a ser igual. No porque hubiera cambiado algo visible entre nosotros, sino porque ahora veía lo que antes no quería ver. La mente, cuando sospecha, se convierte en un espejo que deforma todo. Los gestos, las palabras, las pausas, todo adquiere un nuevo significado. Clara seguía comportándose igual que siempre, o al menos eso parecía. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, hablaba de las noticias o de los precios del supermercado. Pero su voz ya no me sonaba a rutina, sino a estrategia. Cada sonrisa suya me parecía un disfraz, cada mirada una precaución. Durante muchos años pensé que el amor maduro era sinónimo de paz, pero aquella paz que tanto valoré se había transformado en indiferencia disfrazada de costumbre. Y ahora que lo veía con claridad, me dolía reconocer que yo también tenía parte de culpa. Me pasé media vida trabajando, llegando tarde, priorizando el deber sobre el cariño. Tal vez fue entonces cuando Clara empezó a buscar algo que yo había dejado de darle. No lo justifico, pero lo entiendo. El problema no fue que me engañara con otro. El verdadero golpe fue descubrir que había aprendido a vivir sin mí mucho antes de conocerlo. Las primeras señales aparecieron rápido. Una tarde, regresó a casa más tarde de lo habitual. Llevaba el cabello despeinado, los labios pintados de un rojo distinto al que usaba siempre. Se atrasó la reunión, dijo, dejando el bolso en la mesa. La miré sin responder. Ya no necesitaba hacerlo. Ella notó mi silencio, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono y vi que el mensaje había sido borrado. No necesitaba pruebas, ya tenía certezas. Comencé a observarla con la distancia de un extraño, la forma en que se arreglaba antes de salir, la prisa con la que respondía ciertas llamadas, la sonrisa que no me dedicaba desde hacía años, pero que ahora aparecía con frecuencia cuando creía que yo no la veía. Durante la cena noté que evitaba mirarme directamente. Le pregunté por los niños, por nuestros nietos, por si había hablado con Daniel, nuestro hijo mayor. Contestaba con frases cortas, medidas, como si cada palabra fuera un terreno minado, y mientras hablaba, se tocaba el cuello, el anillo, el cabello, gestos nerviosos que antes no tenía. Recuerdo que esa noche pensé en todas las veces que ella me había esperado sin dormir, cuando yo llegaba tarde del trabajo, en cómo me servía la cena fría y me decía que no importaba, que ya había comido. Entonces entendí que el amor, cuando no se alimenta, termina muriendo de hambre. Sin embargo, no sentí rencor, solo una tristeza profunda, serena, que me acompañaba a todas partes. Un día decidí seguirla, no por impulso, sino por necesidad. Salió a eso de las 5, diciendo que iba al supermercado. Yo la vi desde la esquina, caminó 3 cuadras y se subió a un taxi. La seguí en mi coche, manteniendo distancia. El taxi se detuvo frente a un pequeño taller mecánico en la avenida San Martín, y allí estaba él, Raúl, un hombre joven, de manos grasientas y mirada viva. Ella bajó del auto y él la abrazó sin miedo, sin culpa. Vi cómo se reía, cómo le acomodaba el cabello detrás de la oreja, cómo se despedían con un beso corto, casi natural. No lloré, no grité, solo sentí una calma extraña, como si todo cobrara sentido. El hombre del taller. Raúl, taller. Por eso el nombre estaba guardado así. Era su forma de esconder algo a plena vista. Volví a casa despacio, conduciendo sin pensar. Me detuve en la orilla del río y me quedé mirando el agua. Durante años había creído que el amor era un contrato firmado con el tiempo, algo indestructible. Pero esa tarde comprendí que incluso el amor más fiel puede desvanecerse si no se le da espacio para respirar. Llegué de noche.
Clara ya estaba allí, en bata, leyendo. ¿Saliste?, me preguntó sin levantar la vista. Sí, a caminar, respondí. ¿Todo bien? Todo, mentí. Fingir calma se convirtió en mi mayor talento. Cada día era un ensayo de silencio, una máscara que me ponía para no revelar que lo sabía todo. Pero mientras ella creía que me engañaba, yo ya había empezado a preparar mi salida. Guardé mis documentos en una carpeta, actualicé mi testamento, hablé con el banco sobre las cuentas conjuntas, todo en secreto. No lo hacía por venganza, lo hacía por respeto a mí mismo, porque si hay algo que un hombre no debe perder nunca, es su dignidad. A veces, al verla dormir, pensaba en cómo habíamos llegado a ese punto, en qué momento dejamos de decirnos te amo y empezamos a hablarnos como dos socios compartiendo gastos, y me preguntaba si en algún rincón de su alma aún quedaba algo de cariño por mí, o si ese también había sido reemplazado por costumbre. Una noche, mientras lavaba los platos, ella se acercó y me tocó el hombro. «Últimamente estás muy callado», dijo. «Solo estoy cansado», respondí. «¿De qué?» «De adivinar cosas que ya sé». Me miró unos segundos confundida. Luego soltó una sonrisa breve, nerviosa. «Estás diciendo tonterías, Javier». «Tal vez», dije, sin apartar la vista del fregadero, y fue entonces cuando entendí que no había marcha atrás. Ella sabía que yo sabía, y yo sabía que ella no se detendría. Así que esa misma noche, después de que se durmiera, abrí el cajón de mi escritorio y comencé a escribir una carta. No una carta de despedida, una carta de libertad. Durante días el nombre de aquel hombre, Raúl, empezó a ocupar todos mis pensamientos, no porque sintiera odio hacia él, sino porque necesitaba entenderlo. Siempre he creído que conocer al enemigo es una forma de liberarse del dolor, y aunque me costara admitirlo, lo que más me atormentaba no era su existencia, sino la naturalidad con la que Clara lo había incluido en su vida, como si yo ya no existiera. Esa mañana desperté temprano. Clara aún dormía, con el rostro tranquilo, la respiración lenta. Me quedé mirándola largo rato. En otro tiempo, esa imagen me habría llenado de ternura. Ahora solo me producía una mezcla de compasión y distancia. Tomé mi abrigo, las llaves del coche y salí sin hacer ruido. El taller quedaba a unas 15 cuadras de casa, un lugar modesto, con un cartel azul desteñido que decía «Taller San Martín, Mecánica y Chapa». Me estacioné frente al kiosco de la esquina y observé. A los pocos minutos lo vi. Raúl. Era más joven de lo que imaginaba. 30 y tantos, quizás, de complexión fuerte, con las manos sucias de grasa y un cigarrillo colgando del labio. Tenía esa mirada arrogante de quien no teme nada porque aún no ha vivido lo suficiente para perder algo valioso. Lo vi reír con un cliente, secarse el sudor con un trapo, mirar el reloj, sacar el celular del bolsillo. Lo reconocí al instante, el mismo modelo que Clara había comprado meses atrás para los nietos. Encendí el motor y fingí leer el diario, pero en realidad lo observaba cada movimiento. No era un asesino, ni un monstruo. Era un hombre común, un hombre que sin saberlo se había metido en la historia equivocada. Al mediodía salí del coche y crucé la calle. No había planeado hacerlo, pero mis pies decidieron por mí. «¿Buenos días?», dije, apoyándome en el marco de la puerta. Raúl levantó la vista, sorprendido. «¿Sí? ¿Le puedo ayudar?» «Mi nombre es Javier Hernández», dije despacio, mirándolo a los ojos. «Creo que tiene algo mío». El silencio que siguió fue pesado. Él me miró confundido, hasta que noté el leve temblor de su mano al dejar el trapo sobre el mostrador. No necesitaba decir más. Lo entendió. «Yo no sé de qué habla», murmuró. «Claro que lo sabe», le respondí. «Pero tranquilo, no vengo a pelear». «Mire, señor Javier», lo interrumpí. «Puede decirme Javier». Se quedó callado. Lo observé bien, sin rencor. Era un hombre joven, con los ojos de quien aún no entiende lo que el tiempo hace con el alma. «¿Ella sabe que estoy aquí?», preguntó. «No, y prefiero que siga así». Caminé unos pasos dentro del taller. El olor a aceite y metal me resultaba familiar. Me recordó los años en los que yo mismo trabajaba con las manos, reparando motores, soñando con un futuro que ahora parecía tan lejano. «¿Cuánto hace que la conoce?», pregunté. «No importa», respondió, tenso. «¿Sabes importa?», insistí, «porque quiero saber cuánto tiempo lleva viviendo una mentira». Raúl respiró hondo. «Ella me dijo que ustedes ya no estaban juntos», dijo al fin, «que solo compartían casa».
«Qué conveniente», dije con una sonrisa amarga. Supongo que también le dijo que yo no la miraba, que no hablábamos, que el matrimonio estaba muerto. Más o menos eso. Asentí. Entonces no la juzgo. Todos mentimos alguna vez para sentirnos vivos, pero hay una diferencia entre mentir y destruir. Él no respondió. Tomó un cigarrillo y lo encendió, tratando de disimular el temblor de sus dedos. «¿Qué quiere de mí?», preguntó. «Nada», dije. «Ya lo tengo todo. No entiendo». «Exacto, no entiende, y espero que nunca lo haga, porque para entender lo que me hizo, tendría que perder algo que ama de verdad». Me quedé un momento en silencio. Luego di media vuelta y me acerqué a la puerta. Antes de salir, me detuve. «Cuídese, Raúl. El amor prestado siempre se cobra caro». Salí sin mirar atrás. El aire de la calle me pareció más frío, pero también más limpio. No me sentía vengativo ni derrotado, me sentía libre, porque ese encuentro, breve pero necesario, me había quitado el último peso que cargaba, la curiosidad. Esa tarde, al volver a casa, Clara me esperaba en la sala. «¿Dónde estuviste?», preguntó. «En el taller», respondí. Su rostro se tensó, y lo entendí todo. No dijo una palabra, ni yo tampoco. Esa noche, mientras ella fingía dormir, supe que había comenzado la última etapa de mi plan. No la confrontaría, no haría escenas, solo dejaría que el silencio hiciera su trabajo. Pasé la madrugada entera escribiendo en mi cuaderno, no una carta para ella, sino una crónica para mí. Cada palabra era una despedida disfrazada de reflexión, cada línea, un ladrillo más en el muro que estaba levantando entre nosotros. Cuando amaneció, la miré una vez más. Dormía de espaldas, el rostro oculto entre las sábanas. Pensé en todo lo que habíamos sido y en todo lo que ya no éramos, y comprendí que, a veces, la venganza más poderosa no consiste en destruir al otro, sino en marcharse, sin explicaciones. Dicen que uno no recuerda los días, sino los momentos. Y yo, cuando pienso en Clara, no recuerdo fechas, ni aniversarios, ni cenas elegantes. Recuerdo una tarde de verano hace casi 50 años, cuando la vi por primera vez en la plaza del pueblo, ayudando a su madre a vender empanadas. Llevaba el cabello suelto, y tenía esa forma de reír que hacía que todo a su alrededor pareciera más liviano. Yo tenía 21 años, un trabajo mediocre y demasiados sueños. Ella, 19, y una mirada que ya contenía el cansancio del mundo. Nos enamoramos rápido, con esa intensidad imprudente que solo se tiene cuando uno aún no sabe lo que puede perder. Recuerdo que me prometí a mí mismo que si algún día tenía la suerte de que me eligiera, jamás la haría llorar. Y durante mucho tiempo cumplí esa promesa, o al menos eso creí. Nos casamos jóvenes, sin dinero pero con entusiasmo. Vivíamos en una casa pequeña, con goteras y paredes que temblaban con el viento, pero nos teníamos. Ella cocinaba con lo poco que había, y yo trabajaba en lo que pudiera, albañil, chofer, electricista, hasta que logré entrar en la fábrica donde pasaría casi toda mi vida. Recuerdo las noches de invierno, los dos bajo una sola manta, riendo de las desgracias. No teníamos nada, pero éramos felices. Con los años llegaron los hijos, las cuentas, las obligaciones, y con ellas, el silencio. No fue de un día para otro. Fue un desgaste lento, casi imperceptible, como una grieta que crece sin hacer ruido hasta que un día el muro se cae. Yo creía que todo estaba bien, porque nunca faltaba nada en casa. Pero lo que faltaba no se compra. El tiempo, la ternura, las palabras. Clara empezó a cambiar sin que yo lo notara. Ya no me esperaba despierta. Ya no me preguntaba cómo había sido el día. Yo tampoco preguntaba. Nos acostumbramos a convivir sin mirarnos, a hablarnos solo para organizarnos. Y esa costumbre silenciosa pero mortal fue apagando todo lo que habíamos construido. A veces me culpo por eso, por haber dejado que la vida me comiera la esperanza, por no haberla abrazado más, por no haberle dicho más seguido que la amaba. Pero cuando pienso en los últimos años, me doy cuenta de que ya no era posible. El amor necesita aire, y nosotros lo habíamos asfixiado con rutinas. Recuerdo una escena que nunca se me olvidará. Fue en el cumpleaños número 50 de Clara. Le organicé una pequeña cena en casa, invité a los niños, preparé su comida favorita. Ella sonrió, agradecida, pero en su mirada había algo distinto. Gratitud, sí, pero no amor. Era como si me mirara con ternura, pero desde lejos. Esa noche, cuando todos se fueron, le pregunté si era feliz.
Me respondió con un silencio tan largo que entendí la verdad sin que hiciera falta decirla. Desde entonces, algo dentro de mí comenzó a morir, no por orgullo, sino por cansancio. Porque amar sin ser correspondido es como regar una planta marchita con la esperanza de que vuelva a florecer. Con el paso del tiempo, me convencí de que la estabilidad era suficiente, que no necesitábamos pasión, ni gestos, ni palabras, mientras hubiera paz. Pero me equivoqué. La paz sin amor no es paz, es resignación, y la resignación se parece mucho a la muerte. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una historia de traición, sino una historia de dos personas que dejaron de encontrarse. Yo me refugié en el trabajo, ella en su soledad, hasta que un día alguien la miró como hacía años yo no lo hacía, y ella, simplemente, decidió volver a sentirse viva. No la justifico, pero la entiendo. Hay una frase que escuché alguna vez y que ahora cobra sentido. El amor no se acaba, se transforma en recuerdo, y eso fue exactamente lo que nos pasó a Clara y a mí. Nos convertimos en recuerdo estando aún vivos. Mientras escribo esto, miro la vieja foto de nuestro casamiento. Estamos jóvenes, sonrientes, con las manos entrelazadas. Me pregunto qué pensaría ese muchacho si pudiera verme ahora. Tal vez sentiría pena, o tal vez orgullo por no haber perdido la calma, porque a pesar de todo, sigo cumpliendo la promesa que me hice el día que ella aceptó casarse conmigo, no hacerla llorar, no con mis palabras al menos. Quizás por eso elegí el silencio como respuesta, porque a veces el silencio no es cobardía, es amor cansado, un amor que aunque traicionado aún guarda respeto. Esa noche, mientras Clara dormía, volví a abrir la libreta donde escribo todo esto. No lo hago para justificarme, sino para entenderme. Cada palabra es una manera de vaciar lo que me duele sin destruir lo que queda. Y mientras escribía, recordé algo que me dijo mi madre cuando era niño. Cuando el alma se te rompa, hijo, no la pegues con rencor, pégala con tiempo. Quizás eso estoy haciendo ahora, pegando mi alma pedazo a pedazo con el tiempo que me queda. Dicen que el silencio es el arma más peligrosa que existe, y yo aprendí a usarla con una paciencia que ni yo sabía que tenía. Desde aquella conversación con Raúl, todo cambió, no fuera, sino dentro de mí. Era como si me hubieran extirpado la parte que sentía dolor. Ya no temblaban mis manos, ni me temblaba la voz. Era un hombre tranquilo, y esa tranquilidad era mi escudo. Clara notó el cambio casi de inmediato. Intentaba hablarme, pero yo respondía solo lo justo. Comía con ella, reía con sus anécdotas, incluso la acompañaba a ver televisión. Era el mismo de siempre, pero vacío. Y lo más irónico era que esa calma la inquietaba más que cualquier sospecha. Una noche, mientras cenábamos, ella dejó el tenedor y me miró. «Últimamente te noto distinto». «¿Distinto cómo?», pregunté sin mirarla. «No sé, más tranquilo, como si nada te afectara. Tal vez aprendí a dejar de pelear contra lo que no puedo cambiar». Ella sonrió, pero fue una sonrisa tensa, incómoda. Y en ese momento supe que ya la tenía atrapada en su propio miedo, porque nada desconcierta más a un mentiroso que ser mirado con serenidad. Yo seguía mi rutina como siempre, pero cada gesto tenía un propósito. Revisé los papeles de la casa, las cuentas bancarias, los seguros, las escrituras. El abogado, el doctor Salcedo, fue discreto. Le pedí que hiciera las transferencias necesarias, que cambiara los nombres donde debía. No me hizo preguntas. Supe por su silencio que entendía. En las tardes me encerraba en mi taller a reparar cosas, como solía decir ella. En realidad, escribía. Llené páginas con lo que no podía decirle en voz alta. Mi decepción, mi comprensión y, sobre todo, mi determinación. Cada línea era un ladrillo en la pared invisible que construía entre nosotros. Empecé también a guardar pequeñas señales, recibos, copias, fotografías, no por venganza, sino por justicia, porque uno no puede marcharse de una historia sin dejar constancia de lo que vivió. Recuerdo una noche en especial. Ella estaba en la ducha y su teléfono vibró sobre la mesa. No lo toqué, ya no lo necesitaba. Solo lo miré sonar hasta que el silencio regresó. Cuando salió fingí leer. Ella se secó el cabello y me habló de cualquier cosa, de una amiga, del trabajo, del clima. Yo asentí en los momentos correctos, con la misma naturalidad de quien escucha música de fondo. Era un teatro perfecto, y los dos éramos actores resignados a representar el último acto.
Una tarde la acompañé al supermercado. Caminábamos juntos como una pareja cualquiera. Ella tomaba mi brazo, sonreía a los vecinos, hacía comentarios sobre ofertas o frutas, y yo pensaba en lo fácil que es fingir amor cuando hay público. El amor, el verdadero, se demuestra cuando no hay testigos. De regreso, se sentó frente al televisor, y yo fui al cuarto. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobre blanco. Lo miré largo rato, vacío aún, pero con un peso enorme. Allí escribiría la verdad. No con reproches ni insultos, sino con calma y frialdad, porque hay palabras que hieren más cuando se dicen sin gritar. En la parte exterior del sobre escribí, para cuando despiertes. Los días siguientes, mi comportamiento fue una coreografía perfecta. Le preparaba el café, la ayudaba con el jardín, le preguntaba por su día. Ella comenzó a creer que todo estaba bien, que tal vez su secreto había quedado enterrado, que yo era, como siempre, el mismo hombre dócil y predecible, y eso era exactamente lo que quería que pensara. A veces me miraba desde la cocina con una expresión que mezclaba culpa y alivio. Yo la veía también, y me preguntaba si alguna parte de ella lamentaba lo que hizo, pero su culpa no me conmovía. Ya no, porque había aprendido que el perdón no siempre se otorga con palabras. A veces se escribe con distancia. Una noche, mientras cenábamos, ella me preguntó, ¿te acuerdas de la primera vez que fuimos al mar? Claro, dije sin levantar la vista. Tú llevabas un sombrero que el viento se llevó y dijiste que era una señal. ¿De qué? De que la vida se lleva lo que no cuidamos. Guardó silencio. La frase le cayó como un peso invisible. Terminamos la cena sin hablar más. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, y cuando desperté, tuve una certeza. El momento estaba cerca. En la mañana preparé las maletas con cuidado, no por huir, sino por liberarme. Metí ropa, algunos papeles, mi cuaderno y la foto del día de nuestra boda. El sobre, aún vacío, lo puse sobre la cama. Salí al jardín, respiré el aire fresco y observé el cielo despejado. Pensé en Teresa, mi madre, y en las veces que me dijo, cuando sientas que te ahogas, no nades más fuerte, flota. Eso iba a hacer, flotar. Esa noche, Clara volvió tarde. Yo ya tenía todo listo. Cenamos en silencio. Cuando se acostó, la observé dormir una última vez. La habitación olía a su perfume, ese aroma que alguna vez me tranquilizó y que ahora solo me recordaba lo lejos que estábamos. Me levanté despacio, tomé una hoja de la libreta y empecé a escribir. Palabras simples, precisas, sin rencor, sin súplicas. La verdad no necesita adornos. Cuando terminé, doblé la carta, la puse dentro del sobre y lo dejé sobre la cama. Apagué la luz. Al salir de la habitación, no sentí tristeza. Sentí algo mejor, alivio. La noche cayó lenta, pesada, como si el mundo supiera que algo estaba por terminar. El reloj marcaba las 11 cuando Clara entró a la habitación. Llevaba puesta su bata azul, la misma que usaba desde hacía años. Me miró un instante, como buscando en mis ojos alguna señal, pero no encontró nada. Yo ya era otro hombre. ¿Vas a dormir?, preguntó. Sí, respondí sin mirarla. Mañana podríamos ir al centro, a caminar un poco. Mañana tengo cosas que hacer. Asintió despacio. Sabía que era una excusa, pero no insistió. Yo fingí cerrar los ojos, escuchando su respiración hacerse cada vez más profunda. Cuando supe que dormía, me levanté. Encendí la lámpara del escritorio. La luz amarillenta llenó la habitación con un tono cálido, casi melancólico. El sobre seguía allí, sobre la cama. A su lado, el perfume que tanto usaba. Lo tomé, lo olí una última vez y lo dejé en su lugar. Me senté y comencé a escribir. Clara, cuando leas esto ya no estaré aquí. No busques entenderlo porque no hay nada que entender. No te odio. Sería más fácil si lo hiciera, pero no. Simplemente me cansé. Durante años te amé con todo lo que era, incluso cuando ya no quedaba mucho de mí. Y tú, sin darte cuenta, fuiste borrándome poco a poco, hasta que un día me di cuenta de que ya no existía en tu vida. No te culpo por buscar cariño en otro lugar. Te culpo por mentir, por no tener el valor de decir que ya no me amabas. No te dejo por orgullo, te dejo por dignidad. Hice una pausa. Mis manos temblaban un poco, pero no de tristeza. Era la adrenalina del cierre, de la liberación. Seguí escribiendo. Llevo toda una vida dando sin pedir. Esta vez, solo quiero silencio.
He arreglado todo lo necesario, las cuentas, la casa, las pertenencias. No tendrás que preocuparte por nada. Solo te pido una cosa. No intentes llamarme. No busques dónde estoy. Déjame desaparecer, como desapareció lo que fuimos. Me detuve un momento y miré alrededor. La habitación estaba igual que siempre, pero ya no me pertenecía. Era un museo de una vida que ya no existía. El retrato del casamiento, el reloj de mesa, las cortinas que ella había escogido. Todo permanecía igual, pero todo estaba muerto. Doblé la carta, la coloqué en el sobre y lo cerré con cuidado. Encima escribí, para cuando despiertes. Me levanté, abrí el armario y tomé mi abrigo. En el suelo, junto a la maleta, estaba el álbum familiar. Lo abrí una última vez. Allí estábamos los tres, Clara, yo y Daniel, nuestro hijo. Éramos jóvenes, felices, ingenuos. Pasé los dedos sobre la foto y susurré, «Te amé, Clara. A mi manera, pero te amé». Cerré el álbum y lo dejé sobre su almohada. Era mi forma de decir adiós sin palabras. El reloj marcó la 1 de la madrugada. Salí al pasillo en silencio. La casa dormía. Cada paso que daba resonaba en el piso como un eco final. Me detuve frente a la puerta principal y miré hacia atrás. En la penumbra, la figura de Clara descansando parecía frágil, casi inocente. Por un segundo, una voz dentro de mí me pidió quedarme. Pero el amor, cuando se traiciona, ya no se reconstruye, solo se recuerda. Tomé las llaves, apagué la luz del recibidor y salí. El aire de la madrugada era frío, limpio. El cielo estaba despejado, con una luna enorme iluminando la calle vacía. Metí las manos en los bolsillos y caminé sin mirar atrás. No tenía un destino fijo, solo quería alejarme de todo lo que dolía. Caminé hasta la avenida principal y me senté en un banco frente a la estación. El sonido lejano de un tren me trajo recuerdos de juventud, cuando todo parecía posible. Sonreí, no de alegría, sino de aceptación. Saqué mi teléfono del bolsillo. Tenía batería completa. Por impulso, marqué su número, pero antes de presionar llamar, lo borré. No había nada más que decir. La verdadera despedida ya estaba escrita sobre la cama. Encendí un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. El humo subía despacio, disipándose en el aire. Pensé en Clara, en el momento en que despertaría, vería el sobre y entendería. Pensé en las llamadas que haría, una tras otra, intentando alcanzarme, y supe que no contestaría ninguna. Cuando el primer tren pasó, me levanté. Subí sin mirar el destino. A veces, el mejor rumbo es aquel que uno elige sin mapa. Mientras el tren avanzaba por la oscuridad, saqué mi libreta y escribí una sola frase. La libertad no siempre llega con un grito. A veces llega con una puerta que se cierra sin ruido. Miré por la ventana. El paisaje se alejaba, igual que mi vida anterior. Y por primera vez en 40 años, respiré hondo y me sentí en paz. Dicen que uno nunca olvida el sonido del corazón rompiéndose, y aunque no estaba allí para escucharlo, supe exactamente cómo sonó el de Clara esa mañana. El amanecer se filtraba entre las cortinas cuando abrió los ojos. A su lado, la cama estaba vacía. No había olor a café, ni pasos en el pasillo, ni el sonido del televisor. Solo silencio. De ese silencio que pesa, que anuncia que algo se ha roto. Se incorporó despacio, confundida. Miró hacia el armario, hacia la puerta, y entonces lo vio. El sobre blanco sobre la cama, con mi letra. Para cuando despiertes. Me la imagino temblando al tomarlo, como si presintiera lo que venía. Durante años, Clara creyó controlar cada detalle de su vida, cada mentira, cada excusa. Pero hay cosas que uno no puede ocultar para siempre. El sobre, pequeño y simple, era una sentencia. Me la imagino sentándose al borde de la cama, con el cabello despeinado, aún envuelta en la bata azul. Abrió el sobre con las manos torpes. Dentro, encontró la carta y los documentos, las escrituras, las cuentas, la transferencia de la casa, las pólizas, todo firmado, todo legal, todo terminado, y entre los papeles, la carta que escribí con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Mientras leía, seguramente su respiración se volvió irregular, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Cada palabra estaba escrita con la frialdad del silencio que ella misma había sembrado. No te odio, Clara, pero tampoco puedo seguir amando a quien me convirtió en sombra. Te dejo lo material, porque lo espiritual ya lo perdiste tú sola.
No busques explicaciones, ya las conoces todas. Sé que al terminar de leer, intentó convencer a su mente de que aquello no era real, que yo volvería, que se trataba de un arranque, de una escena pasajera. Corrió al baño, vio mi cepillo ausente, el estante vacío donde guardaba mi perfume, fue a la cocina. La taza en la que siempre tomaba café ya no estaba. La casa tenía la forma del abandono. Entonces buscó el teléfono, marcó mi número, 1, 2, 3 veces. La llamada caía en silencio. La cuarta vez ya lloraba. La quinta gritaba mi nombre. La sexta suplicaba. Yo no contesté ninguna. A las 9 de la mañana ya había llamado 12 veces. A las 10, 27. A las 11, 40. A las 11:30, 54. 54 intentos por devolverme a una historia que ya había terminado. 54 gritos que se estrellaron contra un teléfono apagado. Mientras ella se ahogaba en su desesperación, yo iba en un tren que se perdía entre campos, viendo por la ventana cómo el mundo seguía girando sin nosotros. No había venganza en mi pecho, solo un extraño tipo de justicia, porque a veces la mejor lección no se enseña con palabras, sino con ausencia. Me imagino que en algún momento dejó de llamar, que el llanto se volvió cansancio, y el cansancio, silencio. Tal vez se sentó en el suelo, junto a la cama, con los papeles esparcidos a su alrededor. Tal vez por primera vez entendió que el amor no se destruye de golpe, sino con descuidos acumulados. En algún rincón del cuarto, el perfume que tanto usaba seguía impregnado en el aire, y cada respiración debía recordarle que ya no había nadie para olerlo. Mientras tanto, yo había llegado al mar. Me senté en una banca frente al agua, saqué mi cuaderno y escribí: a veces la única forma de que alguien entienda cuánto te dañó es dejarle el silencio de su propia culpa. Esa fue mi última línea del día. Luego cerré la libreta y me quedé mirando el horizonte. No sentí triunfo, no sentí alivio, solo un cansancio profundo, de esos que no se curan con sueño. Esa noche, mientras el viento soplaba y el mar rugía como si también llorara algo que perdió, supe que Clara estaría revisando su teléfono una y otra vez, esperando una llamada que nunca llegaría. 54 llamadas perdidas y ninguna respuesta. Pero lo que ella nunca sabría es que yo sí las vi, cada una, porque, antes de apagar el teléfono, lo observé vibrar sobre la mesa. El nombre Clara parpadeaba una y otra vez, con ese brillo desesperado que solo tienen las cosas que llegan tarde. Y fue en la llamada número 54 cuando el teléfono dejó de sonar. El silencio volvió, y supe que era definitivo. Guardé el aparato en la maleta, me recosté en la cama del pequeño cuarto del hostal y cerré los ojos. No dormí enseguida. Solo escuché el sonido del mar y el eco de su voz perdida en la distancia. Quizás, en algún lugar, ella seguía repitiendo mi nombre. Pero ya no era mi nombre lo que pedía. Era perdón, y ese, Clara, era un regalo que ya no podía darte. El tren me dejó en una pequeña estación costera al amanecer. El aire olía a sal y a lejanía. Apenas bajé, supe que había hecho lo correcto. No sentí miedo ni remordimiento. Solo una calma extraña, como si el silencio por fin me perteneciera. Caminé hasta un hostal sencillo, frente al mar. La recepcionista era una mujer joven, amable, con una sonrisa que no necesitaba esfuerzo. «¿Cuántas noches, señor?», preguntó. «No lo sé», respondí. «Quizá unas cuantas». Me dio una llave, el número 3, y un saludo que sonó más humano que todo lo que había escuchado en años. La habitación era pequeña, con paredes color arena y una ventana que daba directamente al océano. Dejé la maleta junto a la cama, abrí las cortinas y me quedé mirando el horizonte. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de naranja, y en ese momento, por primera vez en décadas, sentí que el tiempo se detenía. Encendí un cigarrillo, otro más, aunque no me gustara el hábito, y dejé que el humo se mezclara con el viento. No pensaba en Clara, no pensaba en nada. Era un hombre vacío, pero libre. Me pasé los primeros días caminando por la playa, con los pantalones remangados y los pies hundiéndose en la arena húmeda. Veía a las familias reír, a los niños correr, a los ancianos contemplar el mar con la misma expresión de resignación que yo llevaba ahora. El mundo seguía girando, indiferente a mis ruinas, y eso de alguna manera me tranquilizaba. En las tardes me sentaba en una cafetería pequeña a mirar la vida pasar. El dueño,
Un hombre de mi edad llamado Esteban me habló sin preguntar demasiado. «Todos los que venimos al mar escapamos de algo», dijo una tarde mientras servía el café. Solo asentí. No tenía fuerzas para explicar. Me convertí en parte del paisaje, un viejo más con una libreta en las manos y una mirada perdida. Y aunque mi cuerpo estaba aquí, mi mente aún tenía un pie en el pasado. Cada tanto el teléfono vibraba. No lo apagaba del todo, pero lo mantenía en silencio. Las llamadas seguían llegando, intermitentes, como fantasmas. A veces veía el nombre de Clara en la pantalla. Otras veces era Daniel, mi hijo. Nunca respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no tenía nada que decir. Una tarde, mientras el viento soplaba con fuerza, abrí la libreta y comencé a escribir. No sé si lo que hice estuvo bien, pero sé que si me quedaba, me moría. No de golpe, sino en pequeños pedazos cada día, y hay muertes que duelen más cuando uno sigue respirando. Esas palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque por fin entendí que había pasado demasiado tiempo tratando de salvar un amor que ya no existía. Pasaron las semanas. El mar comenzó a volverse parte de mi rutina. Su sonido me arrullaba, su inmensidad me recordaba lo pequeño que era mi dolor. A veces, por las noches, soñaba con Clara. En mis sueños no me gritaba ni me mentía, solo me miraba como la muchacha que conocí en la plaza, con los ojos llenos de esperanza. Despertaba con lágrimas, pero sin rabia. Esa era mi forma de despedirme poco a poco. Un día, Esteban me dijo que necesitaba ayuda con el mantenimiento del lugar. Acepté sin pensarlo. Comencé a reparar cosas. Una lámpara, una puerta, un banco viejo del jardín. Era curioso, porque mientras arreglaba objetos rotos, sentía que algo en mí también se reparaba. Las mañanas se llenaron de trabajo, las tardes de escritura y las noches de silencio. No necesitaba más. No buscaba compañía, pero tampoco la rechazaba. Aprendí a disfrutar de la soledad sin sentirme solo. Un sábado, mientras caminaba por el muelle, vi a un grupo de ancianos jugando cartas. Uno de ellos se me acercó. «Tienes cara de quien lleva un peso grande», me dijo. «Pero te digo algo, el mar se lo traga todo tarde o temprano». Sonreí. «Eso espero». Volví al hostal y esa noche abrí nuevamente la libreta. Escribí una frase que me vino como un relámpago. «No todos los que se van huyen. Algunos solo buscan el silencio que se les negó». Me quedé mirándola un rato, repitiéndola en voz baja. Era mi verdad, mi resumen. Al día siguiente, al salir a caminar, noté algo diferente. El viento olía más limpio, el cielo más claro. Era como si el universo finalmente me diera permiso para respirar. Por primera vez en muchos años, no sentí culpa, no por haberme ido, no por dejar atrás a Clara, no por romper con lo que se esperaba de mí. Entendí que a veces amar también significa soltar, y soltar no siempre es rendirse. A veces es la única forma de salvar lo poco que queda vivo dentro de uno. Esa noche dormí profundamente, y mientras el sonido de las olas llenaba el silencio, pensé que quizá, solo quizá, el mar sí se lo estaba tragando todo, la culpa, el dolor, la rabia, y me dejé llevar, por fin, sin miedo. Pasaron casi 2 meses desde mi partida. El mar se había vuelto mi compañero más fiel. Lo escuchaba al despertar, lo miraba antes de dormir. A veces, en la madrugada, el sonido de las olas me recordaba una respiración lejana, como si la casa que había dejado atrás siguiera viva en algún rincón de mi memoria. Me había acostumbrado a la rutina, trabajar en el hostal de Esteban, tomar café con los pescadores del puerto, escribir en mi libreta cuando el silencio se hacía demasiado grande. No esperaba nada, no deseaba nada. Era un hombre que había aprendido a vivir sin el eco de su propio nombre. Hasta esa tarde, el cielo estaba gris, cargado de lluvia. El mar golpeaba con fuerza las rocas, como si quisiera advertirme que algo estaba por cambiar. Esteban había cerrado temprano la cafetería, así que me quedé solo, sentado junto a la ventana, escuchando el viento. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Lo miré durante varios segundos sin tocarlo. Era un número desconocido. Por un instante pensé en dejarlo sonar como siempre, pero algo, una intuición, una punzada en el pecho, me obligó a responder. «¿Hola?», dije con voz baja. Silencio. Solo escuché una respiración temblorosa.
Y entonces, una voz quebrada, irreconocible al principio, dijo mi nombre. Javier, no hizo falta más. Era ella, Clara. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. El corazón me latía despacio, pero con fuerza. No supe si colgar o escuchar. Finalmente, elegí el silencio. Por favor, no corte, dijo ella. Solo déjame hablar. No respondí. Sé que no tengo derecho. Sé que merezco tu silencio, pero... Su voz se quebró. Tenía que decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Esas palabras me helaron. Clara, susurré finalmente. ¿Qué pasa? Hubo otro silencio, luego un sollozo. Estoy enferma, Javier. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. No supe qué decir. Ella continuó, atropellada, como si tuviera miedo de no alcanzar a terminar. Hace unas semanas me dieron el diagnóstico. Cáncer avanzado. Los médicos dicen que ya no hay mucho que hacer. Lo oculté al principio, pero no puedo más. Tenía que decírtelo. No dije nada, solo cerré los ojos. Y por primera vez desde que me fui, sentí compasión. No por ella, sino por lo que fuimos. No te llamo para pedirte que vuelvas, dijo con voz temblorosa. Solo quería que supieras que lo siento, que te fallé, Javier. Tragué saliva, pero las palabras no salían. Mi mente era un torbellino de recuerdos. Las cenas, las risas, las mentiras, el sobre la cama. Clara, ¿por qué me lo dices ahora? Pregunté intentando mantener la voz firme. Porque ya no quiero morir con esto dentro. ¿Con qué? Con la culpa. El silencio entre nosotros se volvió tan denso que hasta el mar pareció detenerse. Entonces, ella dijo algo que me rompió por dentro. Javier, no fue solo engaño, fue miedo. ¿Miedo? Repetí, incrédulo. Sí, miedo de envejecer a tu lado sintiendo que ya no me mirabas, miedo de convertirme en invisible. Ricardo, él apareció cuando yo ya no me reconocía en tus ojos. No lo busqué, me buscó él, y cuando quise darme cuenta, ya era tarde, pero nunca lo amé. Su voz se apagó. No supe si era verdad o una forma de aliviar su conciencia, pero en ese momento ya no importaba. Lo que dolía no era lo que dijo, sino la ternura con que lo decía. Yo también tuve miedo, Clara, respondí al fin. Miedo de hablar, de que me dijeras que ya no me querías. Por eso callé tanto, por eso te perdí sin hacer ruido. Ambos guardamos silencio. Era extraño. Después de tantos años, por fin estábamos hablando con verdad, y era demasiado tarde. Daniel me contó que te fuiste lejos, dijo ella, que no quisiste decirle dónde. No quería que nadie me buscara. Lo sé, pero ¿eres feliz? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. No supe responder, porque la felicidad no era lo que sentía, era paz, y la paz a veces duele más que el dolor. No lo sé, dije finalmente. Supongo que sí en mi manera. Me alegra, susurró, porque mereces estar en paz. Hubo una pausa larga, infinita. Escuché el sonido de su respiración, débil, interrumpida por la tos. Imaginé su rostro pálido, el cabello despeinado, la mirada cansada, y algo dentro de mí se quebró. Clara, dije, no quiero verte sufrir. No te preocupes, respondió. El sufrimiento ya se acostumbró a mí. No digas eso. Solo quería oír tu voz una última vez, saber que seguías ahí. Sentí que la garganta se me cerraba. Siempre estuve, Clara, solo que tú dejaste de verme. Lo sé, y si pudiera retroceder el tiempo, te miraría más, mucho más. La línea quedó en silencio por un momento. Solo el sonido del viento en el auricular. Pensé que había colgado, pero entonces su voz volvió, más suave, casi un suspiro. Javier, ¿puedes perdonarme? Esa pregunta cayó como una piedra al fondo de un pozo. Me quedé callado, no porque no supiera la respuesta, sino porque me di cuenta de algo. Ya no tenía odio, y el perdón, a veces, no se pronuncia, se siente. Sí, Clara, dije finalmente, te perdono. Al otro lado de la línea, escuché un sollozo ahogado. Gracias, no sabes lo que eso significa. Lo sé, no me olvides. No podría, aunque quisiera. La llamada terminó sin despedidas. Solo el clic seco del final. Miré el teléfono largo rato, con los ojos húmedos. El mar rugía afuera, como si entendiera que algo había cambiado. Y cambió, sí, porque por primera vez desde que me fui, no sentí que huía. Sentí que regresaba a mí mismo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la ventana, escuchando el mar y pensando en los años perdidos.
en cómo dos personas pueden amarse tanto y al mismo tiempo destruirse con descuidos. Pensé en el joven que fui, en la promesa que le hice a Clara de no hacerla llorar, y sonreí con amargura. Nunca cumplí esa promesa, ni ella la suya. Cuando amaneció, escribí en mi libreta: hay perdones que no se dicen para aliviar al otro, sino para liberarse uno mismo. Guardé el teléfono en el cajón y salí a caminar. El cielo estaba despejado otra vez. El aire tenía ese olor limpio que solo aparece después de la tormenta, y mientras el sol se levantaba sobre el mar, supe que todo, incluso el dolor, tenía un propósito: enseñarme a soltar sin odio, a mirar sin rencor, a vivir sin cadenas. Quizá Clara moriría pronto, quizá no volveríamos a vernos, pero por primera vez desde que todo comenzó, sentí que podía recordarla sin tristeza, no como la mujer que me traicionó, sino como la mujer que, sin saberlo, me enseñó a vivir de nuevo. Han pasado 15 días desde aquella llamada. Desde entonces, el silencio volvió a acompañarme, pero ya no me pesa. Ahora sé que el silencio no siempre significa vacío. A veces es solo una pausa antes de entender. El mar sigue igual, la misma brisa, el mismo horizonte, los mismos niños jugando en la orilla. Y sin embargo, yo no soy el mismo. He cambiado. Algo dentro de mí se ablandó después de aquella conversación con Clara. Durante años la imaginé como una enemiga, como la causa de mi ruina. Pero esa voz débil, temblorosa, pidiendo perdón entre lágrimas, borró gran parte del rencor que me quedaba. Desde entonces, cada noche le hablo al mar, le cuento lo que fuimos, lo que rompimos, lo que aún me duele, y aunque no me responde, siento que, de alguna forma, ella escucha. Hasta que llegó esa mañana. Esteban golpeó la puerta de mi habitación. «Javier, hay algo para ti», dijo. Cuando abrí, tenía en la mano un sobre color beige, sellado, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra al instante. Era la suya, Clara. El aire se me fue del pecho. Tomé el sobre con las manos temblorosas. No lo abrí de inmediato. Me senté en la cama, respiré hondo, y por un momento dudé si tenía fuerzas para leerlo. Porque una carta después de la muerte pesa más que cualquier piedra. Finalmente rompí el sello. Dentro había una hoja doblada con cuidado y un aroma suave, familiar, su perfume. Leí despacio, como si cada palabra fuera un paso hacia algo que aún no sabía si quería conocer. «Javier, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No quería que te enteraras por nadie más. Dejé esta carta en manos de Daniel, con la esperanza de que algún día se animara a enviártela. No sé si lo hizo por cariño o por culpa, pero confío en que te haya llegado cuando el tiempo sea justo». Mis manos temblaron. Seguí leyendo. «No escribo para justificarme, sino para contarte una verdad que nunca tuve el valor de decirte. Ricardo no fue solo mi amante, fue mi hermano. Sentí que el corazón me estallaba. Leí esa línea una y otra vez, sin entender. El papel se me escapó de las manos. Lo recogí con torpeza, respirando rápido. Seguí, no de sangre, pero sí de vida. Ricardo fue quien me ayudó cuando enfermé la primera vez, hace 5 años. Nunca te lo conté. Tenía miedo de preocuparte, de verte sufrir. Él me acompañaba a las consultas, me cuidaba cuando tú viajabas por trabajo, cuando Daniel estaba lejos, y aunque lo que escuchaste aquella noche parecía una traición, no lo era. Era una despedida. Yo sabía que el cáncer había vuelto, y él lo sabía también. Te oculté todo porque no quería que me vieras morir como mi madre. Quería que me recordaras viva, fuerte, aún capaz de sonreírte sin piedad en los ojos. El mundo se me volvió borroso. Tuve que dejar la carta sobre la mesa, cerrar los ojos y contener las lágrimas. Todo lo que había creído saber se derrumbaba. El enojo, la venganza, la huida, todo se sostenía sobre un malentendido. Volví a tomar la carta, desesperado, buscando más, buscando algo que me diera sentido. Sí, hubo distancia entre nosotros. Sí, me equivoqué al callar tanto, pero nunca dejé de quererte. Cada vez que te veía dormir, pensaba que eras el único amor que tuve en la vida. Solo que el miedo me ganó. Miedo a que el dolor te destruyera, miedo a ser una carga, miedo a verte llorar por mí. Por eso, cuando me dijiste que te ibas de viaje aquella noche, no intenté detenerte. Sabía que ya lo sabías todo, o al menos una parte, y pensé que quizá era mejor así,
que tu rabia te protegiera del dolor que vendría después. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. La letra de Clara se volvía más temblorosa hacia el final. Si en algún momento llegas a leer esto, quiero que sepas algo. No me fui de tu vida por traición, sino por amor. Te mentí para que te alejaras de mi muerte, no para acercarte al rencor. Y si algún día decides perdonarme, prométeme algo. Vuelve a mirar el mar, pero esta vez sin pensar en lo que perdiste, sino en lo que fuiste capaz de amar. Firmaba simplemente, Clara. No había más. Solo silencio. Dejé la carta sobre mis rodillas y me quedé mirando el horizonte. El mar seguía ahí, indiferente, infinito, y yo, con el alma deshecha, comprendí que la vida, una vez más, me había dado una lección brutal. No siempre las historias terminan como creemos. Me quedé horas en la misma posición, sin moverme. El pasado pasaba ante mí como una película. Recordé sus risas, nuestras discusiones, las noches de invierno compartiendo una manta vieja, y pensé en cuánto tiempo había desperdiciado odiando algo que, en el fondo, seguía amando. La culpa llegó como una ola. Me dolía respirar. Me dolía pensar en lo que le dije, en lo que no escuché. Me dolía imaginarla sola, escribiendo esas líneas, sabiendo que el final se acercaba. Salí al balcón. El viento golpeaba con fuerza, trayendo el olor del mar. Abrí la carta una vez más y la leí en voz alta, hasta que la voz se me quebró. Luego la sostuve entre mis manos y la dejé volar. El viento la arrancó de mis dedos y la llevó lejos, hacia el agua. Allí desapareció, convertida en un punto blanco flotando sobre el azul, y en ese instante lo supe. No importaba cuántas verdades me faltaran, cuántos errores cometimos. La amaba con todo lo que me quedaba, y eso ya no era tristeza, era paz. Me quedé allí mirando el horizonte, mientras el sol caía y el cielo se teñía de fuego. Una gaviota pasó sobre mí, como un suspiro. Sonreí, porque entendí que en algún lugar Clara también había encontrado su mar. Volver nunca es fácil. Uno se pasa la vida creyendo que puede huir de los lugares, de los recuerdos, de las personas, pero la verdad es que no se huye de nada, solo se aplaza el momento de enfrentarlo. Tardé 3 días en decidirme. Desde que leí la carta de Clara, algo dentro de mí no me dio descanso. Cada amanecer frente al mar era más pesado que el anterior. Sus palabras me perseguían. Vuelve a mirar el mar, pero esta vez sin pensar en lo que perdiste, sino en lo que fuiste capaz de amar. No podía quedarme aquí, mirando un horizonte que ya no era solo mío. Tenía que regresar, no por ella, sino por mí, por el hombre que alguna vez prometió no dejarla sola, y terminó haciéndolo. Empaqué pocas cosas. La libreta, el abrigo, la carta doblada, aunque ahora ya solo quedaba en mi memoria. Esteban me acompañó hasta la estación. No preguntó nada, solo me abrazó. El mar no retiene a nadie, me dijo, solo enseña a soltar. El tren partió al amanecer. Durante todo el viaje miré por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba de azul a gris, de mar a ciudad. Cada kilómetro era una punzada, una confesión silenciosa. Cuando llegué, la ciudad olía a lluvia y gasolina. Era la misma de siempre, pero se sentía extraña, como si me observara sabiendo todo lo que había hecho. Tomé un taxi y pedí ir al cementerio. El conductor me miró por el espejo, quizá intuyendo algo en mis ojos, y no dijo una palabra. El cementerio estaba vacío. Las hojas secas crujían bajo mis pasos. Pregunté por ella en la administración. Una mujer me acompañó hasta la parte alta, donde las lápidas blancas brillaban bajo el sol tenue, y allí estaba, su nombre grabado en piedra, Clara Méndez de Hernández. El aire se me atascó en el pecho. Me arrodillé. No lloré enseguida. Primero la miré largo rato, como si esperara que me hablara, que abriera los ojos, que me sonriera una última vez. Pero solo el viento respondió. Clara, dije en voz baja, recibí tu carta. Tuve que detenerme. Las palabras no salían. Y si lo que querías era que entendiera, lo lograste. Ahora entiendo todo. Entiendo tu miedo, tus silencios, tu forma torpe de protegerme. Y si de algo me arrepiento, es de no haberte abrazado más cuando aún estabas aquí. El viento soplaba fuerte, como si quisiera llevarse mis palabras. Me incliné, toqué la fría superficie de mármol y susurré, te perdono, pero también me perdono a mí. Me quedé así un buen rato,
dejando que las lágrimas cayeran despacio como lluvia vieja. Por primera vez desde que se fue, sentí que su ausencia no dolía como una herida, sino como una cicatriz. Ya no sangraba, solo estaba ahí, recordándome que había sobrevivido. De pronto, sentí pasos detrás. Me giré. Era Daniel, mi hijo. Había envejecido. Su cabello tenía canas, sus ojos el mismo brillo cansado que yo llevaba en los míos. Se detuvo a unos metros, sin atreverse a acercarse del todo. «Papá», dijo con voz temblorosa. No supe qué responder. Hacía años que no escuchaba esa palabra en su boca. Nos miramos largo rato, en silencio. Luego él bajó la cabeza. «Ella quería que hablaras conmigo», dijo. «Me dio la carta antes de morir y me pidió que te la enviara cuando creyera que estabas listo». «¿Y cuándo supiste que lo estaba?», pregunté. «Cuando me di cuenta de que tú ya no eras el que se fue, sino el que volvió». Sonreí. No pude evitarlo. Había en sus palabras algo que sonaba a perdón, aunque ninguno de los dos lo dijera. Caminamos juntos hasta el coche. Durante el trayecto, Daniel me contó cómo fueron sus últimos días, cómo Clara se fue apagando poco a poco, sin quejarse, escribiendo cada noche algo en un cuaderno que nadie volvió a encontrar. «Murió en paz, papá», dijo, como si supiera que te iba a volver a encontrar, aunque fuera de esta forma. Cuando me dejó frente a la vieja casa, sentí un nudo en la garganta. No la había visto desde aquella noche. El jardín estaba descuidado, las paredes manchadas por la humedad, pero aún conservaba el olor del pasado. Entré. Cada rincón era un espejo de lo que fuimos. La mesa del comedor, la lámpara torcida, las fotografías enmarcadas. En una de ellas estábamos los tres sonriendo, yo con el brazo sobre los hombros de Clara y Daniel entre los dos. La tomé en mis manos y la limpié con el pulgar. «A veces no hace falta borrar el pasado», murmuré. «Solo hay que mirarlo distinto». Esa noche dormí allí, en nuestra cama. El silencio era el mismo, pero ya no dolía. Cerré los ojos y, por un momento, sentí su perfume. No sé si fue un sueño o un recuerdo, pero la escuché decir: «Gracias por volver, Javier». Al despertar, el sol se filtraba por la ventana. Me senté en la cama y supe que tenía que cumplir su última promesa. En la carta, Clara había dejado una nota final. «Cuando muera, quiero que esparzas una parte de mis cenizas en el mar, el mismo mar que tanto soñábamos conocer juntos y que finalmente te regalé a ti». Así que recogí una pequeña urna del cementerio y viajé de nuevo, de regreso al mar. El mismo tren, el mismo camino, solo que ahora mi equipaje era distinto. Ya no llevaba rencor. Cuando llegué, el atardecer pintaba el cielo de naranja. Caminé hasta la orilla, abrí la urna y dejé que el viento hiciera su trabajo. Las cenizas volaron, ligeras, mezclándose con el aire salado, hasta desaparecer entre las olas. «Ya estás en casa, Clara», susurré. El sol se hundía en el horizonte y en ese instante comprendí algo que nunca antes había entendido. No hay finales tristes cuando uno se atreve a perdonar. El mar rugió con fuerza y el viento me golpeó el rostro. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el mundo respiraba conmigo. Me quedé allí, mirando cómo el agua se llevaba lo último que quedaba de ella, y sonreí, porque, de algún modo, también me estaba llevando lo último que quedaba de mi culpa. El mar amaneció tranquilo hoy. Las olas llegaban suaves, como si también se hubieran cansado de rugir. El viento olía a sal y a despedida. Me senté en la misma roca, donde la primera vez vi salir el sol desde que llegué aquí, y por un momento sentí que el tiempo no había pasado. Pero yo sí. Han sido meses de silencio, de recuerdos y de aprendizaje. Desde que cumplí la promesa y devolví a Clara al mar, algo dentro de mí se aquietó. No hay día que no piense en ella, pero ya no duele. Ahora, cuando la recuerdo, sonrío, y esa es la señal más clara de que finalmente la perdoné. A veces me pregunto si ella me ve, si desde algún rincón invisible del universo observa este viejo cuerpo que aún la ama sin tristeza. Me gusta imaginar que sí, que cada ola que rompe frente a mí es una caricia suya, un gracias que el viento me traduce en silencio. He aprendido que la vida no siempre ofrece respuestas, que hay amores que no terminan, solo cambian de forma. Clara ya no está, pero su presencia sigue en todo lo que me rodea, en el olor del mar, en el sonido de la lluvia, en las páginas de mi libreta. A veces abro la carta que me dejó, ya amarillenta por el tiempo, y vuelvo a leerla despacio,
como si fuera una oración. En estos meses también me reconcilié con Daniel. Viene a verme los fines de semana. A veces trae a sus hijos. Me llaman abuelo y me abrazan con la inocencia con la que yo hubiera querido abrazar a mi propio padre. Nos sentamos frente al mar y Daniel me escucha contar historias sobre su madre. No las dolorosas, sino las que la hacen vivir otra vez. Cómo se reía cuando cocinaba, cómo bailaba descalza cuando nadie la miraba. Así la recordamos. Así la mantenemos viva. El hostal sigue igual. Esteban dice que me ve distinto, más sereno. Te quitaste 20 años de encima, me dijo el otro día, y no pude evitar reír. No son 20 años menos. Es peso, el peso del rencor, de la culpa, del silencio no dicho. Cada tarde camino por la playa, recojo conchas, escribo en mi libreta, saludo a los pescadores, y mientras el sol cae, siento que todo lo que dolió alguna vez se fue disolviendo con el agua, porque entendí algo que me costó toda una vida. No siempre el perdón es para quien se fue. A veces es el regalo que uno se da a sí mismo para poder seguir respirando. Hoy, mientras escribo estas líneas, el mar está en calma. El cielo se tiñe de naranja y dorado. El sonido de las olas es casi una melodía. Y pienso que quizás la vida siempre fue esto. Una sucesión de despedidas que, con el tiempo, se transforman en gratitud. Miro el horizonte y sonrío, porque entendí que no fue el final lo que me destruyó, sino todo lo que tardé en aceptarlo. Y ahora que lo hice, el silencio ya no asusta. Ahora el silencio es hogar. Cierro la libreta. El viento sopla, llevando consigo el olor del mar y tal vez un pedazo de mí. Levanto la vista al cielo y susurro. Clara, te amé con mis errores, con mis silencios, con mis torpezas, pero te amé. Gracias por enseñarme, incluso en tu ausencia, que la paz también puede doler, pero que vale la pena alcanzarla. El sol se hunde poco a poco en el horizonte. Me quedo mirando cómo la luz se disuelve sobre el agua, y por primera vez en toda mi vida no siento que me falte nada, solo el mar y el silencio, y yo. A veces la vida no nos quita a las personas, solo nos enseña a amarlas de otra manera. Javier entendió que el perdón no siempre llega con palabras, sino con silencios, con miradas, con gestos simples. Aprendió que amar no es poseer, sino dejar ir sin odio, sin rencor, con gratitud. Porque la paz no se encuentra cuando todo sale bien, sino cuando uno aprende a aceptar lo que no puede cambiar y a mirar atrás, no con rabia, sino con ternura. Si esta historia tocó tu corazón, déjale un me gusta al video y suscríbete al canal. Cada día compartimos nuevas historias que nos recuerdan que siempre hay una segunda oportunidad para perdonar, para sanar y para volver a empezar. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez el perdón también te liberó. Nos leemos en la próxima historia.